¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Mi nombre es Josué Muñoz y yo soy el pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicados en Alameda 341, en el centro de la capital, a 50 metros del Cerro Santa Lucía. Gracias a Dios, gracias al Señor por permitirnos llegar hasta usted, conectarnos a través de esta señal televisiva y llegar hasta donde usted se encuentra. Quiero darle las gracias por sus llamadas, sus correos que aumentan cada día. Hay hermanos que ahora mismo están preparados para recibir su llamada, su consulta, orientación, oración, etc. Y también, por supuesto, para solicitar el libro, pueden pasar a las oficinas del canal. Soliciten el libro 5 Pasos para Crecer en la Fe, completamente gratis. Ahora, si usted cree necesario y siente en su corazón donar una ofrenda, bienvenido sea. Amén. Es un gesto de amor, de gratitud hacia usted. Mis amados, quiero decirles también que hay una página, la página de nuestra iglesia, www.bendecidosparabendecir.com. Allí usted puede visitarla y saber lo que nosotros estamos haciendo acerca de nuestra fundación, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Y es más, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo voy a enfatizar una vez más, a pesar de la racionalidad, de la racionalización de la fe, aún hay fe en el pueblo de Dios. Y mi tarea como pastor, y usando este don que Dios me dio, es compartir esta bendición, ministrarles a ustedes esta gracia de Dios, que es la fe, para fortalecerles, animarles a creer que Dios está ahí y está para nosotros, con nosotros, para bendecirnos y ayudarnos aquí en la tierra para la gloria de su nombre. Sin más premura, sin más palabras, preámbulos, quiero pasar a sentarme, así que no se vayan, en un segundo estoy con ustedes. Salmo es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias al Señor, gracias a Dios, aquí estamos sentaditos nuevamente para continuar con el tema que nos ha mantenido ocupados ya por algunos días. Está conmigo mi hermano, pastor y colega Alex, gracias por acompañarme, es una bendición. Para mí es un privilegio, pastor, estar en su programa. Y un alivio también, porque no se me hace tan pesada la tarea. Ya. Gracias por acompañarme. No, pero me edifica muchísimo poder compartir y también poder ser parte de un programa que está causando revuelo en nuestra audiencia. O sea, soy testigo de la gente que llama cuando el programa se emite en los dos canales de televisión. Sí. Y eso para nosotros también nos llena de mucho entusiasmo porque estamos llevando la palabra del Señor a la gente que la está necesitando. Sí, sabes que pocas veces hemos dicho que salimos en Santiago localmente y también en el país, pero por dos canales diferentes. Bueno, gracias mi hermano por acompañarme y también vamos a compartir esta última serie sobre la racionalidad y la fe. Yo digo, y es muy peligroso confundir como que la fe es irracional. La fe supera la razón, cierto. pero no por eso es irracional. Es decir, está por encima de la lógica y de lo que uno puede, lo que lo limita en realidad. De manera que vamos a hablar de este tema que Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto
racional. O sea, no es que lo espiritual sea irracional, no. Demanda de nosotros voluntad, pensamientos, raciocinios, pero lo de Dios nos supera. Lo trasciende, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el mundo natural, natural físico, pero también tenemos alma que ya no es físico, pero más aún tenemos espíritu vivificado. Amén. Y es en el espíritu es el que supera la racionalidad Cierto. y lo físico. Exacto. Porque desde el punto de vista físico es imposible que con 5 panes y 2 peces coman 5.000 personas. Claro, eso no encaja en ninguna lógica. De ninguna manera. Pero en el espíritu, el Dios Todopoderoso produce la multiplicación de lo físico. Entonces, no es que sea irracional, superó lo racional. Y hoy día vamos a hablar de una mujer en particular que rompió con lo natural y superó el problema que la aquejaba, ¿verdad? Y es uno de mis textos favoritos, pastor, porque podemos ver acá cómo de verdad se cumple este principio donde Dios no hace acepción de personas, Así es. sino, como digo yo, hace acepción de fe. O sea, si hay fe, Dios se mueve. Dios Amén. se mueve. ¿Lo leemos? Sí, sí. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremendo, ¿no? Tremendo pasaje, pastor. Así es. Y yo creo que no podríamos sellar esta serie con un mejor pasaje que este. Porque no tenía derecho por ninguna parte esta pobre Es mujer. cierto. Ciro Fenicia, cananea, llena de ídolos. No era del pueblo escogido. Y Jesús, Exacto. no solamente ella tenía el complejo de ser idólatra, sino que Jesús se lo recalca. Se lo hace ver. Sí, Y eso, pastor, tristemente, se repite en la vida de muchas personas. sí. Que acomplejada por sus propios problemas o sintiéndose menos que nadie, indigno, definitivamente creen que no tienen acceso al favor de Dios. Oh, sí, es verdad. Tanta gente, y esto yo lo siento muy profundo como tú, somos testigos de tanta gente que se siente indigno o se sienten Cierto. tan miserables. No, yo no creo que Dios me vaya a responder, yo no creo. Y yo tengo una experiencia de una persona que recibió un favor así, muy cercano, y que tenía todo el derecho de sentirse alejado. Y era una persona que vivía con otra persona que no era su esposo y que estaba casado, o sea, vivía una relación muy... Pero su niña se estaba muriendo en ese tiempo tenía 2 años. Tenía 2 años. Entonces, yo venía de la iglesia y me dice, quiero que ores por la niña. Yo le digo, sabiendo la relación ilegal, los hermanos de la iglesia no iban a venir. No iban a orar por ella. Es cierto. Sin embargo, me obligó a mí, me dice, yo quiero que tú ores por la niña, tú puedes orar. Bueno, sí, le digo, y Dios ten misericordia, y la niña fue sanada. Aleluya. Entonces, la niña tiene más de 40 años y se acuerda de eso. Lo interesante es que, como yo no tenía el condicionamiento religioso, la lógica religiosa no estaba en mí, pude orar por una persona que tenía una hija y que era fruto de una relación no legal ni tampoco moralmente bien, porque esta mujer era una vecina que estaba casada
vivía con un hombre que estaba casado y tenía otra familia, y la hija estaba enferma. Entonces, ¿qué diría la religión? No. Bueno, No tiene acceso. No tiene acceso, pero aquí está el ejemplo. Pero ¿sabe qué, pastor? Usted me hace pensar en algo que se me viene aquí en estos instantes en la mente, de cómo es necesario que nosotros separemos la fe de la actividad religiosa y aún de la tradición religiosa. Porque existen estas dos cosas, la actividad religiosa y la religiosidad. Y entonces creemos que por asistir a los cultos, por estar siendo parte de una congregación, por tener un ministerio, yo ya tengo el acceso ganado. Y si fallo en esto, se me cierra el acceso. O los que tienen una vida religiosa que dicen, no, es que si esta persona está en pecado, Dios no va a hacer nada en ella. Pero nos olvidamos que es la fe. No podemos confundir la fe con la actividad religiosa o la religiosidad. Los judíos trataban de perros y de perrillos a los idólatras de su tiempo. La Biblia la llama una mujer sirofenicia y en otro evangelio le llama una mujer cananea. Una mujer cananea, correcto. Que era lo mismo, eran de las tribus de Canaán, Exacto. que eran todos idólatras, estaban llenos de ídolos. Sin embargo, a pesar de esa condición que la limitaba absolutamente, recibe el favor, recibe la misericordia. Lo que me llama la atención siempre es la frase de Jesús: oh mujer, grande es tu fe. ¿Sabe, pastor, que en griego es megapistis? Y megapistis es una sola palabra. Aquí nosotros la vemos en el español separada. Grande es tu fe. Pero lo que Jesús le dijo realmente, hey, esta mujer tiene megapistis, que literalmente significa super fe. O sea, una fe fuera de lo común. Sí. Aunque era cananea, aunque era idólatra, como usted dice, esta mujer, al escuchar de Jesús, de la fama que tenía Jesús, de lo que Jesús podía hacer, recibe una fe que la hace sobresalir. Porque Jesús usa esta palabra, creo que también la usa con aquel centurión, También, cuando le dice, no, con solo que tú digas la palabra, así Él es. va a sanar, no tienes que ir, porque yo también sé lo que es estar sujeto bajo autoridad. Recuerdo a un predicador que una vez dijo, ¿saben? No sé si tú te acuerdas que hubo un tiempo en que se criticó mucho lo que se llamaba la superfe. Todavía la critican por ahí, sí. Eso de la Sí, superfe. sí. Y entendemos que sí, como todo lo que llega a las manos de los seres humanos, cae en sus extremos y todo, pero Sí. en los errores que alguien haya cometido no nos puede llevar a negar Sí, de que hay una fe que sobresale. exacto. Y aquí vemos a una mujer con ese tipo de fe, pastor. Recuerdo que alguien me dijo una vez, no, es que Alex, discutiendo este tema de la superfe, yo prefiero que me digan superfe a poca fe. Ah, ese está mejor todavía. Y esta mujer tenía... Como la canción con tan poquita fe. Ay, ay. Lo maravilloso de esto es que, ¿cómo llegó a tener esta mujer esta fe? ¿Cómo llegó a tener esta fe? Cierto. Entonces, sin duda que las buenas noticias se manifestaban, ¿verdad? Amén. Dice, Señor, hijo de David. Había una convicción Exacto. que este Jesús, ella había oído las historias, porque así como nosotros sabemos historias de otras naciones, esta mujer también sabía la historia del pueblo había mezcla ahí de fe. Esta mujer sabía quién era Jesús, se interesó. Entonces, yo siempre le digo a la gente esto, y se lo digo a ustedes ahora, para poder desarrollar una fe sana, una fe pura, una fe sencilla, hay que empaparse de los evangelios como primer elemento, no de la fe que nos han enseñado nuestros antepasados, porque la fe que nos enseñaron era fe que cuando venga el evangelista tanto, ahí vamos a ir para que Dios haga un milagro en ti. Exacto. Vamos a ir allá donde el hermano que Dios usa, la hermana que Dios usa para que ore por ti. Entonces, la fe está aquí y está en los hechos de Jesús, en lo que Él hacía. Lo que Él hacía impresionó a esta mujer. Sabía que podía acceder, no importa su condición, porque insistió, sí, muy bien, pero yo quiero comer de las migajas. O sea, era tanta la gracia de Jesús que ella dice, no importa, de las migajas que caen de la mesa, yo quiero comer, yo quiero recibir eso, y con eso me basta. Y ahí... Pero eso lo es tremendo, impresionó. pastor. Sí.
¿cómo ve Jesús, cómo ve Jesús un milagro de sanidad? Lo ve como una migaja del reino. O sea, cuánta grandeza hay en el reino para que aquello que nosotros a veces quizás consideramos como lo máximo, para el Señor dice, no, pues eso es lo mínimo que hay. Hay más para ustedes. Así es. Yo sé que no está en el contexto del pasaje y tal vez alguien me podría acusar de estar jalando mucho el texto, pero me hace ver eso, que para Jesús un milagro en el reino es una migaja y me hace ver a mí la inmensidad de la grandeza de lo que es nuestra herencia. Y hay gente que se queda esperando solamente el milagro de la sanidad como si fuera lo único. No, hay más. Hay más. Y otra cosa que usted señala, pastor, que me llama mucho la atención con respecto a esta mujer. Esta mujer sabía quién era Jesús y cómo dirigirse a él. No fue como otros que le decían maestro, o otros que venían y le decían Señor. No, ella lo identifica como el hijo de David, el Mesías. Ella estaba clara con quién estaba hablando. Porque había, como tú dices, había escuchado de él. Yo creo que lo que necesitamos es empaparnos de la verdad de la palabra del Señor. Amén. Entonces, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. A toda persona que quiere crecer en la fe, mi amado, en mi libro 5 pasos para crecer en la fe, establezco este principio. No se puede crecer en la fe si no hay palabra en tu mente, en tu corazón. Solamente cuando viene la palabra a tu mente y a tu corazón, entonces se puede desarrollar la fe. Porque al leer esta historia, al leer esto, uno tiene que reaccionar y decir, el Señor le hizo un favor a alguien que no merecía para nada. Se lo hizo el favor. Fue acogida misericordia y más aún, impresiona, mujer, grande es tu fe. Ella insistió hasta conseguir lo que ella quería. Y yo digo, si nosotros insistimos, nosotros vamos a recibir del Señor. Amén. ¿Sí? El que pide, recibe. Aquí se nota una perseverancia impresionante. Sí. Porque ella sabía que no tenía derecho. Ella sabía que iba a ser rechazada por los mismos seguidores de Jesús. Sin embargo, ella persevera. Y al punto de que llega a debatir con Jesús su derecho de alguna forma. Sí. Jesús le dice, no, es que tú no tienes derecho. No, ¿cómo que no? Pero aún los perros, ya que los judíos nos dicen que somos perros, bueno, aún los perros en nuestras casas comen de las migajas que caen en el piso. O sea, era una persistencia tal de que ella sabía de que en Jesús estaba la solución. Así es. Yo creo que veríamos más milagros hoy en nuestros días, veríamos mucho más prodigios y maravillas. Dios está dispuesto, pero somos los creyentes, los que conocemos la palabra, los que nos debemos dejar usar por el Señor para llevar esta misma verdad a la gente que anda sedienta, mendigando un favor. Nosotros les imponemos a veces, y muchas veces diría, reglas religiosas, o mandatos que no están. No, pero para eso, para que Dios le pueda atender, usted tiene que pertenecer a nuestra iglesia un año, bautizarse, ir todos los servicios y un montón de mandamientos, y la otra persona lo único que quiere es un favor, es una misericordia. Amén. Jesús sabía que la gente andaba detrás de él por los panes y los peces, sin embargo le dio alimento igual. Es cierto. Yo sé que ustedes no andan por la comida. No andan por la comida que perece, sino por la comida verdadera. Pero aún así les dio de comer. Es decir, escúcheme bien, Dios le puede hacer un milagro ahora mismo ya. Amén. Y no importa, yo sé que hay gente que no va a continuar dándole gracias ni sirviendo a Dios, pero ese es el favor de Dios. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Le da vida a los que lo desprecian, a los que no creen en Él. Es cierto. Entonces, ¿cómo entonces si alguien que va buscando un favor, Dios no se lo va a dar? Mira mi lógica. No. Si le da de comer a 5.000 que ni le iban a dar la gracia a los leprosos. 10 leprosos fueron limpiados. ¿Cuántos murieron? 2. Y los otros, no, de fiesta. Jesús pudo decirle, a ver, espérense un poco. Ustedes no me van a seguir, así que yo no los voy a sanar. Esa es la compasión y la bondad y el amor de Dios. Amén. Incondicional, lo hizo con esta mujer. Varias veces uno en el Evangelio de Mateo se da cuenta, por ejemplo, cuando Jesús le sana a la suegra, a Pedro, dice, y sanó a todos los que estaban en la casa. Y en otros textos, cuando Jesús llegaba a un lugar, decía la palabra, e iba sanando a todos en forma
indiscriminada. Sí. Bastaba con que la gente quisiera y creyera para que Jesús les hiciera el milagro. Amén. Hay tanto, o sea, uno ve los dos evangelios y uno puede contar unos 20 milagros bien específicos con la descripción de la persona y todo, pero ¿cuántos milagros anónimos están en el Nuevo Testamento? Cada vez que dice la palabra, y sanó a todos, y sanó a todos, y sanó a todos. ¿Cuántos serían esos? ¿Cuántos serían? Sí. Miles, y sin ninguna condición. Exacto. Bueno, ahí está la palabra, sin ninguna condición. Lo que pasa es que nosotros racionalizamos las cosas y usamos una lógica humana. Bueno, lógicamente, usted para recibir el favor y empiezan a poner condiciones. Y aquí están las condiciones. No está bien tomar el pan y dárselo a los perrillos. Sí, pero los perrillos comen. Ella supera la lógica de Jesús. La supera con su fe. Así es. Rompió ese paradigma que estaba frente a ella y que no podía superarlo. O sea, su lógica, pudo frenarla diciendo, yo no soy judía, no tengo derecho. No tengo derecho porque ni siquiera me puedo acercar, es descendencia de un rey. Pero rompió eso y dijo, espérense un poco. Dios mostró misericordia al rey David. ¿Por qué no puede mostrar misericordia conmigo? Entonces, acogerse a la gracia, al favor merecido de Dios es lo que hizo que esta mujer recibiera el favor. Y nosotros igual, en estos días. Lo que se requiere es fe. Amén. Lo que se requiere es creer que Jesús es tu única solución. Amén. Cuando tú llegas a la convicción de que Jesús es tu única salida y que simplemente tienes que entregarte en sus manos, ahí es cuando la fe comienza a actuar, pastor. Amén. Ahí es cuando la fe comienza a actuar. Amén. Hay gente que le llega y le dice, no, es que a mí no me funciona. ¿Qué es lo que no le funciona? No, es que yo he orado tal y como me han enseñado a orar y hacen esas grandes oraciones, pero nada, pero no es la palabrería que uno haga en una oración. Exacto. Es la fe, la convicción que yo tenga de que Jesús va a hacer el milagro. Como dice Hebreos 11:1, fe es la certeza. Y yo una vez, pastor, busqué en el diccionario la palabra certeza, y en el diccionario español normal, y decía, hay certeza cuando no cabe Ni una duda. la menor duda. O sea, cuando no te cabe la menor duda, ahí hay certeza. Amén. Ahí hay fe. Pero cuando comienza a asomarse la duda, pastor, que la duda es hija de la religiosidad. Exacto. Cuando comienza a asomar la cabeza la duda. Porque la duda te dice, pero ¿seré digno? Pero después de hacer lo que dice, ¿me va a tocar a mí? Sí, yo recibí una enseñanza, no sé si fue una predicación o un libro hace muchos años. Voy a concluir, nos quedan solamente 2 minutos y voy a decir lo siguiente, que como te digo, creo que fue un libro que leí, donde decía, para acercarse a Jesús, esta mujer dijo, hijo de David. Tenía una conexión con la historia bíblica. Nosotros para acercarnos al Señor debemos decir, Señor, tú lo sanaste a todos, aquí está escrito en tu palabra. Jesse Duplantis es el que usa mucho esto. Está escrito, Señor, aquí lo dice en tu palabra, lo sanaste a todos. Moriste por mí, por mis pecados y enfermedades, Señor, por lo tanto yo me incluyo en ellos. Declaro conforme a tu palabra que yo también estoy aquí. Y no me importa la condición, yo espero en tu favor, en tu gracia. Entonces, abrir la Escritura, decirle, Señor, aquí está escrito en tu palabra. Y la palabra de Dios dice en Isaías 55, que no volverá vacía. Hará lo que Dios se ha propuesto que produzca. Por lo tanto, yo te invito, y te invitamos en esta hora, te invitamos en el nombre del Señor, que creas a lo que está escrito en la palabra. Tú, para poder creer en el milagro, en la maravilla que estás esperando, debes apropiarte de las promesas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, la esencia misma, el maná, para alimentar tu fe y fortalecerte de tal manera que puedas pararte frente al Señor, arrodillarte y decirle, Señor, porque tu palabra lo dice, yo me declaro sano. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre porque de está escrito en la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Sí. Se nos acabó el tiempo. Mañana, a esta misma hora, por este mismo canal, recuerde, visitarnos y seguir conectados. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos nuestra fe en ti.
Gracias por habernos regalado el don maravilloso de la fe para Gracias, creer en ti, en tu bendita y preciosa palabra. Señor, tu palabra dice, está escrito y sellado con sangre, que Jesucristo, tu Hijo amado, se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Es más, a gente que, como esta mujer, de una nación idólatra, no lo merecía, sin embargo, le concediste el milagro. Gracias, Señor. Y ella recibió la sanidad de su hija. Señor, ahora glorifícate en las personas, en tus hijos y en los que todavía no son tus hijos, pero que están atentos a esta señal. Sé propicio a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús y para tu gloria, oro en favor de estas personas, que tu gracia los alcance, tu poder se manifieste. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaro sanidad, Amén. libertad y favor tuyo derramado sobre esas vidas para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, ya saben que no importa las circunstancias que esté viviendo, Dios ha declarado en su palabra que tú eres un hijo, tú eres una hija bendecida y somos bendecidos para bendecir. Nos vemos el próximo programa hablando acerca de fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341 Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.